el ventrículo derecho para poder meter la sangre a la pulmonar, tiene que trabajar más fuerte y hipertrofiarse. Entonces el cuento es que en la rotada se rompe la continuidad septo-aórtica, ocurre un cabalgamiento, una C y B que permite pasar la sangre de uno del otro lado, ocurre una estenosis de la pulmonar por robo de su caudal y finalmente el ventrículo derecho tiene que contraerse más fuerte, hipertrofiarse para poder meter la sangre a la pulmonar estenosada. Son cuatro cosas: la C y B, el cabalgamiento de la aorta, la estenosis de la pulmonar y la hipertrofia del ventrículo derecho. Esas cuatro cosas son la tetralogía de Fallot, echado como un cuento entre amigos. Es indispensable que usted le haga Doppler al corazón y vea cómo está funcionando la sangre y si la aorta está cabalgada o no, para poder llegarle al diagnóstico. Pero estos bebecitos pueden tener taquicardias permanentes precoces. Llegan a las 13 semanas y siguen taquicárdicos. Entonces la taquicardia en primer trimestre que no baja, ecocardiograma. Y empezamos a cazar el Fallot, que es una de las cosas más frecuentes. La bradicardia nos está hablando de bloqueo del sistema eléctrico. Y la bradicardia se ve en las poliesplenias. Entonces, esa es la utilidad de una bradicardia persistente o de una taquicardia persistente a futuro para cardiopatías, para pensar también en una trisomía 21 o 18 o una malposición cardíaca, que son las asplenias y poliesplenias. La bradicardia embrionaria es la que estoy mencionando. El foco entre las 9 y las 10 se monta hasta 180. Doctor. Hemos tenido 3 casos muy interesantes. Pacientes que consultaron porque no se movían los fetos y decidimos con una trompetica asustar al feto. Si yo lo asusto con el sonido y me hace una taquicardia, significa que él dispone de ese recurso llamado taquicardizarse cuando la sangre no le pase durante una contracción. Si yo lo asusto y no se asusta cardíacamente, no dispone de la taquicardia para salvarse cuando hay la hipoxia de la contracción. ¿Okay? Sirve a futuro. Entonces llegó un bebé, le pusimos el sonido y pasó de 140 latidos por minuto a 280. Una hora en 280 y la gente afuera, lo que faltaban. Y yo pegaba ahí con mi vieja y mi feto. Llamé a un perinatólogo, porque nosotros lo que somos es parteros aficionados a la perinato, ¿no? Okay. Doctor, tengo una taquicardia después de la estimulación. Ah, sí, eso es vagal. ¿Sabes cómo hablan esos genios de la estratosfera perinatológica? Eso es vagal, debe bajar a la hora. Doctor, tengo 3 horas en esta vaina. Ah, coño, es diferente. Sacamos el triponcito y seguía el carayito montado en 280. Le pullaron la pepe de los ojos. Le mostraron una foto de Chávez, le pusieron toda vaina y nada de bajar la frecuencia cardíaca. Entonces llegó un cardiólogo, hizo un examen llamado vectocardiograma y dijo: tiene 2 haces de His aberrantes. Vamos a quemarle el supernumerario. ¿A quemarle qué, doctor? El haz eléctrico supernumerario. ¿Le va a quemar el corazón? Claro, claro. Yo nunca he visto esa vaina. Y fui. Una quemada que uno no siente el olor porque se quedó ahí pleural, de lo que va, y se le quitó la vena al carajito. Es decir, que la frecuencia cardíaca temprana, el doble haz, yo debía haberlo sospechado, porque persistió la taquicardia, debe haber persistido la taquicardia cuando estaba muy embrioncito. A veces la taquicardia no la voy a ver oída, la voy a ver a colorcito. Es importante meterle el color al embrión y ver pasar con un modo M que se produzcan los fogonazos rojos, fogonazos azules. Una frecuencia elevada le habla de trisomía 18, una frecuencia que se perpetúa a alta tasa de aneuploidías y puede tener un mal pronóstico. El oligoamnios temprano, es un embrioncito que se ve grande y el liquidito agüita no hay nada, pues ¿de qué nos va a servir eso? Diferencia al menos de 5 milímetros entre el saco gestacional. Usted mide el saco y mide la RCL. Si el diferencial es de 5 milímetros o más, eso
está mal, porque el saco y RCL tienen que ir parejos, completos. Cuando hay un oligoamnios, usted tiene primero que revisar si no tiene un gemelar inadvertido, doctor. A veces el gemelar no está en ese útero, sino en otro útero. No crea que todos los gemelares están en un mismo útero, pueden estar en otro, doctor. Y puede haber hipoperfusión de un lado y no ser un síndrome de transfusión fetal-fetal. Pero si usted tiene un bebé pequeño y resulta que por otro lado está otro grande, oye, aquí está pasando algo. Supongamos que usted no tiene Doppler, doctor. Yo quiero que me diga cómo están los contornos de los dos embriones. Los contornos se refiere a lo siguiente. El bebé que tiene mucho líquido, ese líquido me va a hacer que sea más fácil verle los contornos, los detalles. El líquido en exceso me sirve para ver detalles anatómicos. Ya voy a terminar, doctor. El mucho líquido me sirve para ver detalles anatómicos fácilmente. Y el poco líquido me emborronosa, me pone borronoso al embrión. Si son dos embriones que van de igual tamaño aparentemente, pero uno es fácil de ver y el otro no, el que es fácil de ver tiene más líquido alrededor que el otro. Y entonces debo hacer Doppler de las interfaces de los cordones para saber si hay transfusiones fetofetales, doctor. Antes de que el líquido amniótico sea tan poquito que mantenga pegado al feto transfusor a la pared y el otro creciendo pletórico. Estos bebés que tienen esa oligoamnio alrededor pueden tener otras causas de oligoamnio si son fetos únicos, por supuesto. Las renales entre ellas. Doctor. El gran olvidado del oligoamnios, a cualquier edad gestacional, doctor, lamentablemente es el nudo real del cordón, doctor. El nudo real da oligoamnios y es una restricción a futuro. Mientras más temprano, más feticida. Entonces hay que aprovechar cuando todavía tiene líquido para ver si hay un nudo del cordón. El pronóstico siempre es sombrío cuando son tan precoces. Indicadores de pobre pronóstico, el saco vitelino grande, doctor. Que el pedículo del saco vitelino no sea una curva que está entre corium y amnio, sino que zigzaguea, mal pronóstico. A veces usted no lo ve, doctor, el saco vitelino, pero si le pone color, ve los zigzagues del pedículo del vitelino a color, y eso sí le puede utilizar. La hemorragia subcoriónica puede ser asintomática, doctor, pero ver sangrar debajo del corium, ver sangrar con un jet, o sea, un grifo ahí, un geyser, moviendo sangre, eso no es de buen pronóstico, doctor. La hemorragia subcoriónica puede ser tan grande que uno cree que está en presencia de otro saco. Y al revés también, ser otro saco que tiene un anembrionado y creer uno que tiene un hematoma ahí, doctor. Y no está pasando nada. Otro saco vacío. Se puso güero, se anembrionó. La utilidad de esto, de la interfase de las membranas, es la siguiente, doctor. Cada vez que usted vaya a ver las membranas que unen a un saco con otro, hágale Doppler a la interfase donde se unen las membranas, para poder ver, ahí no debe haber vasos, doctor. Si hay vasos son inserciones velamentosas del cordón, lo que llaman vasa previa, de pronóstico muy delicado en el embarazo gemelar, y se ven tempranamente, doctor. Eso es útil. Eso es utilidad del Doppler para cosas de este tipo. Esto es una tabla que quisiera que la copiaran, porque es la pregunta de la paciente. Tuve un aborto, ¿qué posibilidad tengo de tener otro aborto? Así sin verla. Si no tiene abortos previos, su posibilidad está entre el 11 y el 15% de tenerlos. Si tiene un aborto previo, su posibilidad llega al 15%. Si tiene 2 abortos previos, 25%. Si tiene 3 abortos previos, 45%. Y si tiene 4, la mitad. De una vez los ha abortado, doctor. Dentro de los abortos previos, y como una cosa que no tiene que ver con Doppler, pero quiero mencionárselo, está el hiperprolactinismo precoz, doctor. La prolactina debe subir en el embarazo y hay curvas de prolactina, pero si la curva sube muy rápido, la prolactina es antiprogesterona, doctor. Las pacientes que tienen contracciones y pierden todos los fetos a una misma edad gestacional, 14, 15 semanas, todos a las 14, 15 semanas con contracciones, deben descartarse los hiperprolactinismos precoces.
Ese exceso de prolactina hace que el útero se vuelva irritable y se rompe. Y se deben tratar idealmente con bromocriptina. No le tenga miedo a tratar los prolactinismos del embarazo con bromocriptina. No hay daño al feto, doctor. Y le va a permitir tener el útero en reposo y que no le vaya a parir todos los feticos a las 15, 14 semanas, que es como ocurre esto. Las causas de la pérdida fetal, las anatómicas, 16%. Unos bebés que tenemos en embarazo gemelar y se ve que la circulación está al revés, es decir, que las arterias entran al feto y la vena umbilical se sale. Bueno, lo normal es que la sangre de la vena va al feto y la arteria están al revés, uno las mide. Ese feto está enchufado al otro gemelar y lo está parasitando. Ese feto se alimenta de sangre no oxigenada. Ese feto va a tener agenesias por disrupción. Es el acardio, parásito del otro, pues. La utilidad del Doppler en ese caso es identificar el acardio malformado o no y por una esterotomía clampear su cordón umbilical y pegarle un correntazo hasta cauterizarlo y que se murió. Eso es la utilidad del Doppler hoy en día también. Hemos tenido casos donde son bicoriales, biamnióticos, hacemos amniocentesis de un bebé, está bien, le metemos líquido azul de metileno para saber que ese es el saco que ya se estudió, puyamos el otro, no sale líquido azul, estamos en el saco nuevo y hacemos las dos amniocentesis, doctor. Entonces tenemos que un bebé es normal y el otro es un Down. ¿Qué hacer? O los tiene los dos o los saca los dos. Entonces el cirujano va a identificar nuevamente el cordón, clampea el Down y se acabó el Down. Yo entiendo que esto es chocante, pero la gente a veces no tiene nada que ver con sus creencias religiosas, patológicas, si le gusta Ollanta, si le gusta el otro, nada, mire, resuélvame mi problema. ¿Ve? Y si hay un individuo que técnicamente lo debe hacer, la utilidad del Doppler debe ser en ese momento. Entrando un poquito en segundo trimestre, el Doppler en el segundo trimestre sirve para estudiar la placenta, doctor, y si hay posibilidades de transfusiones fetofetales. El estudio de los cordones, de las patologías funiculares alrededor del cuello, la angiología fetal para ver si hay ausencia del ducto venoso. Las infecciones también nos pueden ocurrir mucho. Hay cistolodiastóricas que se alteran. Una paciente que tiene una amenaza de parto prematuro y no se le consigue la causa, le pide uno la proteína C reactiva está un poquito alta, 9, 10. Piensa en la coroanonitis, ¿no? Y las coroanonitis pueden alterar el sistolo diastólico, lo pueden poner elevado, ¿no?, en el ombligo, en el cordón umbilical. Las malformaciones congénitas, bueno, usted puede ver aneurisma de la vena de Galeno, por decirle una cosa, diagnosticar dentro de la cabeza y ver si un bebé tiene un Casabat-Merritt, una malformación vascular importante, peritroncal, que se consume en las plaquetas. Entonces usted puede diagnosticar esas patologías, ¿eh?, que le van a servir en segundo trimestre. En segundo trimestre lo que hacemos es la umbilical, la cerebral media, el ducto y la arteria uterina. Nuevamente la miramos, doctor. El sitio donde se evalúa el cordón umbilical no puede ser ni pegado a la placenta ni pegado al feto, tiene que ser libre. Si se acerca mucho a la placenta, los rasgos aumentan, los índices que usted está logrando aumentan. Y si está acercándose al feto, le van a disminuir. La arteria umbilical puede estar con un sístole diastólica elevada, por encima de 300, como hasta la semana 28, 29, después debe bajar. Pero pudiera estar alta y ser mala ya de una vez, es decir que si uno la consigue en la semana 27, 28 elevada, es obligante la segunda consulta, pues en la semana 29, 30 descartar que está bajando, ya bajó. Si sigue alta, oye, tenemos un problema de alta resistencia del lado placentario y va a traer problemas de retraso del crecimiento. El flujo venoso, como no tiene latido, debe estar del otro lado de la línea basal, yendo la sangre contrario al transductor y no tiene que tener latidos. Los latidos venosos en cualquier vaso, o sea, latidos venosos significa algo ominoso, algo muy malo. Tener, por ejemplo, una cava pulsátil, una umbilical pulsátil, venas umbilicales, eso es muy malo, es bastante malo. La arteria umbilical normal
tiene un buen llenado diastólico. La bajada entre una montañita con la otra no puede tocar la basal. Si la toca y desaparece es la pérdida de la diástole, y eso indica peligro. Y si se revierte, como decíamos en la mañana, mucho más peligro todavía la reversa. Si falta la diástole en la arteria umbilical, no la vemos, va a ocurrir retraso del crecimiento en 60% de los casos. 2 de cada 3 van a tener retraso del crecimiento. Si la sístole diastólica está 3 veces, o sea, si la sístole diastólica está elevada, ocurre retraso del crecimiento en 24% de las veces, que sea más de 3. Si la sístole diastólica está por debajo de 3, el retraso del crecimiento apenas se presenta en el 4%. Es decir, que la persistencia de una sístole diastólica elevada por encima de 300 nos da gran chance de fetos desnutridos. La mortalidad es de 40% cuando persiste esa sístole diastólica elevada en el cordón umbilical. Sin embargo, puede haber sístoles diastólicas por encima de 3 umbilicales sin retraso del crecimiento, pero pudiera presentarse con sufrimiento fetal y con Apgar bajo. Eso también. En la diabetes, el Doppler de la arteria umbilical tiene una resistencia placentaria elevada y hay la elevación de la SD con retraso del crecimiento. En la diabetes. ¿Cuáles están peor? Las diabéticas que tienen niños con malformaciones. ¿Cuáles diabéticas van a tener malformaciones? Le pedimos la hemoglobina glicosilada a las diabéticas. Aquellas diabéticas que ya comenzando el embarazo tienen la glicosilada alta por encima de 7 son las que van a tener malformaciones. Las diabéticas que arrancan su embarazo con la glicosilada normal no deben tener malformaciones. La glicosilada es un marcador tan bueno y tan útil que se puede pedir aún sin ser diabética. Tú se la pides y está alta y no es diabética, tiene riesgo de malformaciones. Está normal, no es diabética, bueno, no tiene riesgo de malformaciones. Es útil tanto en diabetes como sin diabetes. Variables de la arteria umbilical. La edad gestacional es proporcional a la altura diastólica. Mientras más crezca el feto, más alta y lejos de la línea basal está el comienzo de la subidita. Ese es el llenado diastólico. La frecuencia cardíaca es proporcional a la altura diastólica también. El diámetro de la arteria umbilical, inversamente proporcional a la altura diastólica. Claro, si está más chiquito el diámetro, menos llenado diastólico. Eso es de cajón. Resistencia vascular, inversamente proporcional a la altura diastólica. Si la resistencia está alta, el índice de resistencia está alto, la altura diastólica debe estar baja. Centralización, una sístole diastólica muy alta, casi no hay diástole, se pierde la diástole y la inversión. Centralización, las inversiones completamente aquí ocurridas. Estos son casos para correr. Cuando hay flujo reverso, ya usted no dispone sino de 5 o 7 días máximo. Los fetos que se van a morir, hijos de diabéticas, hacen una taquicardia antes de morirse. Si usted está viendo controlando una diabética, los índices se ven buenos aparentemente, tiene la glicosilada buena, no le hizo el Doppler de la nasal y le hace una taquicardia, mire, hay que sacarlo, o haga el Doppler de la nasal para ver que el cociente expiratorio está alterado. Se le va a morir el feto sin que le pueda hacer nada. Hay casos donde hay ausencia de la diástole y sin embargo tienen la gasometría normal, también se han publicado, están descritos. La arteria cerebral media tiene un patrón de alta resistencia, el índice de pulsatilidad se viene para abajo y la resistencia, la caída del IDR no ocurre en la segunda mitad del embarazo. ¿Cómo buscarla? Usted hace un óvalo de la cabeza con su eco medio, aquí está el cavum del septum, y pone el cavum del septum lo más posible dentro del campo del televisorcito. Y viendo el cavum del septum va a bajar hacia la base del cráneo, es decir, va a subir hacia el ombligo de la madre. Y a medida que va subiendo poco a poco, se desaparece el cavum del septum y aparece un triángulo blanco. Ese triángulo blanco tiene la punta hacia el polígono de Willis y los lados del triángulo, pero adentro de la flechita, es donde están las cerebrales medias. Es decir, que usted quiere ver cerebrales medias, ecomedio, cavum del septum. Váyase a la base del cráneo. Desapareció el cavum, le aparece una flecha, con palo y todo. El palo va para el frontal y la punta de la flecha para el polígono. Si usted le pone color a esa flecha que ya está viendo, verá que dentro del triángulo le aparecen los colores de las arterias cerebrales medias.
Flujo acercándose, flujo alejándose, es igual la interpretación. Si usted hace la cerebral de arriba, da este flujo, y si le hace la cerebral de abajo, le da el flujo volteado, pero no es que está reverso. Cerebral media en M1 significa estar a menos de 1 milímetro del polígono. Es la ideal, la recomendada. Hacer la cerebral con el volumen de la muestra aquí lejos se llama M2 y puede dar unos valores alterados falsos. Eso es M2. Lo ideal es M1. Aquí, sin tocar el polígono. Si usted toca el polígono, hay fuga de sangre por las comunicantes y se le pueden venir los valores también para abajo. Variable la cerebral media en la hipoxemia, cuando hay hipoxemia. Aumento de la altura diastólica de la arteria cerebral media. Aumento de la altura diastólica. El cerebro está pidiendo más caudal. Bajo índice de pulsatilidad, bajo índice de resistencia y bajo índice sistolodiastólico por debajo de 300. Hipoxemia. Variables en la anemia fetal, alta velocidad de la cerebral media, y en lo que lo transfunde, que aumenta la viscosidad, se baja la velocidad porque ya hay más fricción. Antes no había porque la sangre era muy líquida, muy aguada. En el estudio placentario, los trastornos de implantación, en el número de placentas, en los acretismos, en las anomalías fetoplacentarias. Les quiero comentar algo de la trisomía 18, que es, como les decía, la que tiene los 3 valores muy bajos. Pero la trisomía 18 se puede asociar a acretismo placentario. Si usted pide la prueba triple en un Edwards que tenga acretismo, la alfa-feto no va a estar baja, va a estar alta. Va a estar bajo la GCH y el estriol. Y la alfa-feto alta. ¿Por qué está alta? Porque como hay un problema de implantación placentaria, se fuga alfa-fetoproteína y le aparece alta en la sangre. Entonces, si usted tiene una prueba triple que llamativamente 2 cosas son muy bajas y la otra está alta, piense en un acretismo placentario, con Edwards o sin Edwards. Pero en ese caso, la sospecha es de Edwards, porque si no hubiera el acretismo, las 3 cosas estarían bajitas. ¿Qué es terrible? Que el primer feto, el primer embarazo de una primigesta, por supuesto, tenga un Edwards y de paso tenga un acretismo. Porque la conclusión es la histerectomía. El acretismo lo podemos ver por Doppler, porque hay vasos en la interfase con la vejiga. Las cesareadas anteriores hacen tentador al útero para las placentas que se van a acretizar. La localización de las placentas acréticas es muy frecuentemente en la cicatriz anterior. Si llegan a perforar eso y perforan vejiga, hay una hematuria silenciosa, inesperada, inexplicable. Toda hematuria inexplicada en cesárea anterior debe incluir dentro del estudio de las etiologías el acretismo placentario, el percretismo. Hematuria silenciosa, cesárea anterior, cuidado con un acretismo que le perforó la vejiga. En el acretismo el problema es la histerectomía y los problemas médico-legales que se han presentado. Hay médicos que han tratado de despegar la placenta con cauterio y se han muerto las pacientes. Y les comento esto porque en mi ciudad ya ha ocurrido 3 veces. Los médicos pecamos de vedetismo, de protagonismo. Y cuando la paciente es la médico, es una colega, o la paciente es la esposa de un colega, queremos darle a ella lo exquisito. Queremos hacerle una episiotomía mediana y después no sabemos qué hacer con la lesión esfinteriana. Si usted tiene experiencia haciendo oblicuas, cónchale, ofrézcale la oblicua a la doctora, ofrézcale la oblicua a la esposa del colega, no le ofrezca la mediana, que es en la que no tiene experiencia. Entonces no hay que pecar de ese protagonismo. Igual, la esposa de colegas hace un acretismo, entonces vamos a quitarle la placenta con cauterio, se murió la colega. Mire, así sea la esposa de quien sea, acretismo igual, histerectomía. Y no lo piense más. La vascularidad aumentada, la vascularidad, zonas que están ecogénicamente diferentes, brillantes, muy vascularizadas, también pueden ser acretismo. El contacto, la perforación de la placenta puede hacer que esté abultada y simular miomas reblandecidos, doctor. No todo lo que usted vea que en el contorno del útero
está abultado y está muy negro, usted va a pensar que eso es un mioma reblandecido. No, todo eso puede ser que la placenta se metió tanto, ya perforó miometrio y está a punto de perforar la serosa. O sea, no me venga con la bobada de que es un mioma reblandecido. Es que la placenta en ese sector se pasó de fuerza, de vigor. Y pensarlo en ese sentido. Factores de riesgo para poder identificarlos con Doppler: la placenta previa, las cesáreas anteriores. ¿Esa agua es para que termine o para qué? Está bien. ¿Cómo voy de tiempo, mi doctor? Qué vaina. ¿Y cómo hacemos, maestro? ¿Qué dice Iván? ¿Dónde está Iván? No. Fernandito, ¿qué decís? Que sigan nomás. 15 minutos más. Ya. Coño, pues que no dejan hablar. Siento que estoy hablando con 90, 100 esposas mías que no me dejan hablar. Vamos a adelantar, pues, alfa-fetoproteína. Vamos a pasar esto que no. Vamos a salir de esto. La circular de cordón. La circular de cordón es una muesca en la piel. Puede ser única, doble, pero hay que tener cuidado con las muescas que son muy gruesas. Es decir, que la trinchera es muy gruesa. No todas las circulares de cordón que usted va a ver por Doppler, por eco, están facilitas. Una circular y al lado la otra circular, dos muesquitas como una W. No, a veces están montadas una encima de otra. Y entonces la muesca es única, pero muy grande en la piel. Entonces una muesca que sea más grande que lo que es el diámetro transverso del cordón umbilical me pone en alerta. Las circulares pueden ser en tirabuzón, doctor, y se llaman circulares no trabadas. Esas se van a salir. No deben tener problemas de mal parto. Pero las circulares que son en X, que cuando uno le hace el color a través del cuello, no ve dos palos rojos hacia abajo, sino que los ve cruzados, se llaman circulares trabadas. Y esas cuesta para que se salgan, y esas sí pueden ser feticidas. Entonces el color nos puede ayudar a diferenciar las trabadas de las no trabadas. Circular simple, y esta es una circular donde veo un palo y el otro palito. Acordar el concepto de la circular trabada. Estas son dos circulares, simplemente, simple, sencilla. Aquí tenemos vasos en una inserción velamentosa del cordón, doctor. El número de vasos, una sola arteria. Malo, soy igual a mirar bien ese feto y a ecocardiograma. El ángulo, esto sí es importante que lo expresemos, insistamos en eso. El tubo umbilical va así, y el tirabuzón que va haciendo los vasos tiene un ángulo de 18 a 25 grados. Si ese ángulo se pierde y los vasos tienden a ponerse paralelos a cómo va el cordón, es decir, la pérdida de ese ángulo y que ponga paralelos a vasos y a cordón, al tubo gelatinoso, nos va a decir que el cordón va a terminar poniéndose como un circulito, como una hamaca. Y eso es indicador de bajo retorno fetal o de sufrimiento fetal. ¿Cuándo se ve eso? Es ese cordón que está aguadito. Oye, pero si todo iba bien. Sí, doctor, pero usted se le olvidó algo muy importante. Durante los ecosonogramas que usted le hizo a esa paciente, hubo dos donde la paciente se quejó de náusea y de mareo, porque el peso del útero le pisó a ella la cava. Y la compresión del útero por la cava, que disminuyó el retorno venoso, la mareó y nauseó. La acostó de medio lado y se le quitó, pero no lo anotó, doctor. Y cuando la paciente va al anestesiólogo y la acuestan y esperan que pegue la peridural, o si la van a dormir, o si no, y mientras pintan, ocurre también mareo y náusea. Y ese mareo y náusea con ausencia de retorno venoso puede producir también sufrimiento fetal. Entonces una cesárea que iba todo bien, que usted no se percató de haber alterado, de haber escrito que estaba alterada la posición de la cava porque estaba pisada, no escribió y no se acordó que eso había que decirse al anestesiólogo para que me pusiera una cuña del lado derecho,
que es la maniobra de Durán. Entonces una cesárea que iba bien, nace un feto con un cordón todo hipotónico, de paso no sirve para tomar para células madre, y estaban pagando para eso. De paso, si usted no manda la célula madre, no le pagan. No sé si aquí le pagan a los médicos por tomar la muestra. Allá nos pagan y ahora tomamos célula madre a cuanta madre hay, ¿no? Okay. Entonces, una bobada como que hubo náuseas, vómitos durante un ecograma del control prenatal no fue tomado en cuenta. Y el cordón se fue poniendo así maluco también. Fue perdiendo el ángulo y poniéndose paralelos los vasos umbilicales respecto al cordón. El ángulo crítico, 20 grados. Se ponen paralelos, estamos en problemas. La patología funicular, el nudo real y el nudo del falso nudo. No es fácil diagnosticar esto. Eso no es fácil. Pero sí debe incluirse dentro de las causas de oligoamios importantes y retraso del crecimiento. En las estenosis ureteropiélicas, donde la parte que está más abombada por lo general es la parte extrarrenal y la parte que está intrarrenal tiene la corteza renal. Esa estenosis puede verse a la pared intrínseca que esté estenosada o a un vaso aberrante que la está pisando. Si es nada más la pared, pues se quita el pedazo y se pega punta con punta y se acabó. Pero si es un vaso que está pisando, usted no puede cortar el vaso porque le da infarto renal. Entonces a toda estenosis ureteropiélica le hacemos Doppler de la estenosis. Doppler a color, buscando a ver si hay un vaso atravesado que nos esté complicando. La inserción velamentosa, bueno, ya demostrable. La hemorragia indetenible, embarazo gemelar con inserción velamentosa es una mortalidad de riesgo alto. Esa es la base previa. Y a veces tenemos también que demostrar vasos cerca de la cabeza, cerca de la placenta y que tienen que ver con adherencias placentarias al polo cefálico. Un bebé que se veía todo bien y la placenta estaba metida dentro de la placenta, la cabeza dentro de la placenta. Ese bebé tenía una IgM de rubiola positivo, y eso es importante mencionarlo. Me llega una paciente y me dice, doctor, por mi casa está dando rubiola. A mí no me ha dado ninguna erupción, ni fiebre, ni nada, estoy embarazada. Y me dijeron que me hiciera la IgM, mire, está positiva. Cuando le examino, aquel bebé era una gran maraña de bandas amnióticas por todos lados. En lo que empezaron a llegar las rubiolas, buscaba la maraña, no la volví a ver. Me llegaron fetos enmarañados, les pedí la IgM de rubiola y una sola vez se volvió a repetir el fenómeno. El resto tenían la IgM de rubiola negativo, sin exantema. Por lo que le quiero comentar es que en este tipo de cosas, donde cualquier alteración puede ocurrir de las bandas amnióticas, siempre acuérdese de la rubiolita y acuérdese de lo que pueda estar haciendo la adherencia a cualquier parte del cuerpo y busque los vasos también, que son importantes. Esto es el caso de las poliesplenias, donde vemos frente a la columna aorta y ácidos. Debe haber una sola, aquí están a veces hasta 3 vasos, aquí puede estar bifurcado y longitudinal, ella se va, la vena ácidos, a atravesar el diafragma hacia arriba y colocarse frente a la columna. Las sinequias vasculares también existen, pueden haber sinequias adentro, son gruesas. El cruce vascular de la arteria pulmonar también nos interesa mucho, verlo por eco. El defecto de intraventricular bajando en la PRF para que se pueda ver el tabique también es importante. Las cardiopatías. Y cuando la cruz del corazón desaparece y nos quedan nada más los punticos arriba y abajo, me quedan 6 minutos, no se vaya, doctora. Ok, va a hacer pipí. Tenía cara. El síndrome de Sosa dice que cuando va una van 2 más, pero hoy no van porque les da pena, pero se están meando las mujeres. Se están meando seguro. ¿Ve? Entonces, cuando desaparece la la T del corazón, la cruz del corazón, y quedan nada más los palitos externos, eso se llama canal AB completo. Y ese canal AB completo, que hace cuando le ponga Doppler, se vea como una H, el centro del corazón, se ve en la trisomía 21, en la poliesplenia y en la esplenia. En las 3 se puede ver, no hay más nadie que de eso. Son recursos. La bifurcación de la aorta. Toda tumoración que usted vea en el bajo vientre, feto hembra me refiero, y a los lados tiene la bifurcación por un lado y las arterias umbilicales por el otro, y esa tumoración quística redonda negrita está entre los 2 vasos, eso es vejiga, doctor. Cualquier tumoración negra que esté en el hipogastro del feto, pero esté por encima, del lado fuera de la Y, de los palitos divergentes de la Y, eso es una tumoración de ovario, que antes se operaban, ahorita no se operan, doctor. Mucho cuidado con las cosas que estén allá en el hipogastrio y que parezcan líquidos y centrales, doctor.
hay que tener cuidado. Fíjese lo siguiente que me pasó. Tengo una bebé, hembra, que tiene una megavejiga aparentemente. Y más me voy hacia la megavejiga cuando me hace hidronefrosis bilaterales y oligoamnios. Como nunca apareció líquido amniótico, dije, bueno, no se rompió, porque hemos tenido 4 casos donde era un Prumbelli, que es como se llama eso, la megavejiga con la hidronefrosis, y de repente apareció líquido amniótico alrededor del feto. Resulta que la vejiga se estalló, pasó por ascitis, pero en el estallido también se abrió la pared abdominal y se salió el líquido amniótico hacia el exterior. Entonces, un Prumbelli, una megavejiga, que curse con hidranio sorpresivo, se estalló la pared anterior. Hay variantes subumbilicales y variantes suprapúbicas, pero se estalló la vejiga. Esto parecía una megavejiga, hizo la hidronefrosis, y con ese diagnóstico nació. Pues era un abdomen grande, se hizo la cesárea, y intentaron pasar una sonda por la vejiga, pensando que la sonda se iba a atascar en una atresia uretral que ocasionaría la megavejiga, y la sonda pasó libremente a la vejiga de la niña, se vació la vejiga y la tumoración quedó. No serán 2 vejigas, entonces tiene una sola uretra, sería muy difícil, pues. Hagamos ahora un estudio de imágenes, pues. Tenía la bebé un útero lleno de líquido, doctor. Había una atresia vaginal alta y el útero estaba lleno de líquido, y en su efecto compresivo comprimió los uréteres y hizo las hidronefrosis, doctor. Donde el cuento se pone malo es que le hicieron una histerectomía a la recién nacida, doctor. Polémica todavía hoy en día, pues. Pero los hallazgos decían que era tan malo la calidad del útero que iba a hacer una histerectomía a una recién nacida. Y era realmente un útero lleno de líquido, central entre las 2 ilíacas y entre las 2 umbilicales, una tumoración central que comprimía uréteres y daba la hidronefrosis, y se comportó como un pseudo Prumbelli, porque el Prumbelli es en varones y el pseudo Prumbelli en las hembras, puesto que no tienen la clitorquidia. Y era una tumoración uterina, doctor. ¿Ven? Eso quiere decir que ahora hay que empezar a afinar un poco más la puntería de los vasos respecto a las tumoraciones de hipogastrio fetal, doctor. Porque puede haber errores, omisiones, interpretaciones equivocadas y que sean terriblemente malos. La utilidad del Doppler, esto sí es un librito fácil. La vena umbilical debe entrar al abdomen y partir el círculo abdominal en 2, como un diámetro, y dirigirse de una vez hacia la cava inferior. Pero si ella entra incurvada, se llama vena umbilical derecha. Y todas las venas umbilicales derechas tienen cardiopatía. Eso es importante ver. Estas son las malformaciones que puede dar una vena umbilical derecha. Doctor, creo que estamos en apuros de tiempo. La culpa es suya por haberme dado nada más 2 horas. ¿Cómo hacemos? Permítame el domingo, que cuando vamos a hacer la práctica, que haga la práctica de lo que es el Doppler y seguir hablando. ¿Le parece? Entonces, nos vemos mañana y gracias por su atención. Maestro, esta presentación tenía 306 láminas y me quedé en la 89. Me volvió usted a raspar, doctor. Bueno, está interesante, ¿no? Pero muy largo. Sí, claro. Mañana. Claro. Estimados colegas, en estos momentos se va a hacer el sorteo, como se había dicho, del libro del Doppler, cuello y extremidades, para las personas que estén presentes, que el doctor Quirós Iván va a hacer el sorteo respectivo. Un ratito, por favor, antes que se retiren. También vamos a hacer la inauguración oficial del curso, ¿no? 5 minutos para un brindis y nos vamos todos a descansar. ¿No?